es condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Dice la palabra que el que cree en Él, en Cristo, amén. El que cree en Cristo, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Voy a leerlo de la palabra también, hermanos. Estoy dando un poco de tiempo para que todos lo podamos tener y estemos seguros de lo que la palabra dice. Dice así: el que cree en Él, hablamos de Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Esta es una realidad. Muchos no lo saben. Muchos creen, como se enseña en el mundo, que todos somos hijos de Dios, que todos pues estamos bien, vamos a estar bien. No, la realidad de la condenación, eso es algo general, porque todos hemos pecado. La cosa buena que está ahí en la cita bíblica es creer en Jesús, es reconocerle, es entregarle la vida. Eso es lo bueno. De ahí que no vamos a ser condenados, todo aquel que crea en Cristo. Y hermanos, esto de creer en Jesús o tener fe en Jesús no es simplemente una palabra. Si alguien cree en Cristo o tiene fe en Cristo, no vive como todos los demás, ¿sí? Vive de una manera diferente. Su fe se puede ver a través de su manera de pensar, de hablar y de vivir. ¿Cómo vive? No anda metido en los vicios ni en los pecados como la mayoría, sino que vive de una manera diferente. Muy sencillo, hermanos. Muchos hemos sido, voy a decirlo con esa palabra, alcohólicos pues, o borrachos, pero cuando recibimos a Cristo en el corazón, dejamos de hacer eso. Lo dejamos de hacer. Yo lo quiero comentar como testimonio personal también. Yo dejé de practicar algunas cosas, no porque yo fuera a recibir ayuda psicológica o con los alcohólicos anónimos o algún otro grupo. No, hermanos, yo recibí a Cristo y Él hizo el milagro y Él me cambió y me quitó todas esas cosas de vicios, y eran muchos. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque a veces hay que hablar claro en las cosas, hay que hablar claro con ejemplos que se puedan ver. Yo muchas veces decía, había una droga, lo comento, lo tengo que decir, había una droga que yo usaba y decía, yo ya no voy a usar esto, y ahí caía otra vez, y yo decía, ya no voy a usar esto, y ahí caía otra vez, y así, hasta el momento que recibí a Cristo. Yo no lo planeé, yo no dije, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. No, hermanos, solo se quitó, o Dios me lo quitó. Lo digo para que nosotros estemos analizando nuestra propia vida, cómo vivo, cómo estoy viviendo y qué es lo que Dios quiere que viva, ¿no? Lógico que a Dios le agrade una vida en santidad, una vida limpia, sin estar esclavizado a los pecados, sin estar en los vicios tampoco. Entonces, hermanos, la realidad es dura, pero es verdad. San Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que está condenado de por sí. Desde antes, desde la antigüedad, está condenado. Lo pongo un ejemplo, es como si alguien está en el agua, no puede salvarse, se está ahogando, ya está condenado a morir, ya está perdido, ya está. ¿Qué es lo que pasa? Únicamente viene alguien, pasa alguien con alguna lancha, con alguna cosa, y le avienta un salvavidas y le dice, ¿quieres salvarte? Ahí está tu salvavidas. Esa ilustración nos puede servir
para que podamos entender cuál es la condición en la que estamos y en la que hemos estado también. No sé si está claro el ejemplo que yo pongo. Alguien se está ahogando, se va a ahogar y se va a morir. Pasa alguien y le avienta ese salvavidas. Esa es la condición. No es algo, digamos, bonito, pero es verdad y es una realidad. Es verdad. Si lo dice la palabra, yo lo creo. Si lo dice la palabra ahí en San Juan 3:18, yo lo creo. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Amén. Espero en Dios que podamos recibir ese salvavidas. ¿Estamos perdidos? ¿Alguien nos manda el salvavidas? Cree en Cristo, recibe a Cristo. Ese es tu salvavidas, esa es tu salvación, ese es el camino que nosotros nos conviene tomar. Nos conviene ser salvados porque la condenación es una realidad dura, fea y difícil. Punto número 2, necesitamos creer en Jesús, tener fe en Cristo, creer que Cristo murió en tu lugar. Cristo murió por ti y es muy sencillo comprobarlo. San Juan 3:16 es una cita bíblica muy conocida, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Y hermanos, lo que yo decía, lo que está siendo atacado es lo que nosotros predicamos, lo que Pablo predicó en Romanos 10:9, que dice Pablo, creo que desde el 8, dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Si lo buscan, hermanos, porque esto es lo que está siendo atacado el día de hoy. Esta oración tan hermosa que a tantos nos ha dado vida, ahora está siendo atacada. Romanos 10:9, creo que desde el 8, hermanos, si alguien lo encuentra. Amén. Lo repito una vez más. Más bien, ¿qué dicen? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén, hermanos. Esta es la palabra de fe que Pablo predicaba. Esta es la palabra de fe que todos los evangelistas han predicado con el fin de que las personas reciban a Cristo en su corazón y que hagan esta oración. Y es una oración de invocación y de pacto y de compromiso, hermanos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Dice el 11, porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Hermanos, esto es lo que está siendo atacado. Si esto no es verdad, no debería de estar escrito aquí. Hasta el 11. Yo les digo y les traigo esa advertencia, hermanos, para que no se dejen engañar por ahí. Ahora se está atacando mucho esto. Todos los que somos cristianos, hermanos, somos cristianos porque un día hicimos nuestra oración de fe, porque recibimos a Cristo en nuestros corazones, la cual esa oración cambió nuestra vida. Al menos la mía la cambió mucho, por no decir muchísimo. Y yo sé que todos los que son cristianos pueden asegurar esto también. Amén. Cuando recibieron a Cristo eran una cosa
antes y cuando recibieron a Cristo fueron otra, muy diferente. Amén. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque le estoy diciendo, hermanos, yo lo veo en el internet, en varios lugares, donde están criticando, que dicen, por hacer una oración raquítica, creen que ya todo está bien o ya. Esa es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Es la base de la salvación. Cristo es la base de la salvación. Pero esta oración de arrepentimiento, de pacto, de compromiso con Él, tiene mucho que ver. Y las demás cosas sí se van a hacer, pero vienen después de esto, después de ese milagro de la salvación, que solamente lo puede operar Dios. Nosotros lo que hacemos es predicar el Evangelio, guiarlos. De que suceda, ya eso depende de Dios, ¿sí? Y no sé, y le soy sincero, no sé qué tanto tiene que ver la voluntad humana, porque los hombres a veces deciden sí o no también, no sé qué tanto, lo aclaro. Pero, hermanos, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. En San Juan 16:9 nos puede ayudar también. San Juan 16:9. Tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con el trabajo del Espíritu Santo. Dice, desde el 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, y si yo voy y os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y da la explicación, hermanos, nos quedamos en el 9. Dice, cuando venga a convencer al mundo de pecado, ¿sí?, de justicia y de juicio. Esas tres cosas que yo trataba de reunir en la salvación. Mostrar a las personas que son pecadores, hablarles de Cristo, necesitan ser salvados, necesitan el Salvador, Jesús es el Salvador. Y hermanos, el juicio al final, todos vamos a ser juzgados. Ahí menciona la palabra que Satanás ya fue juzgado, pero tristemente no se va solo. Dicen algunos, en algunas corrientes doctrinales muy equivocadas, dicen que cómo Dios podría haber creado el infierno si Dios es bueno. ¿Cómo Dios va a mandar a sus hijos o a sus criaturas al infierno si Él es bueno? Pero no lo creó para nosotros, lo creó para Satanás y sus ángeles. Pero muchos van a ir también ahí por seguir el ejemplo de Satanás. O sea, eso es verdad. Eso es verdad. Dios no lo crea para nosotros, sí lo crea para Él, pero muchos van a ir allá también. Es triste, pero es verdad, es real. Nosotros tenemos que estar conscientes y nosotros tenemos la oportunidad de decidir sí o no, si quieres recibir a Cristo o no. Nadie te obliga. A nosotros no nos obligaron. A nosotros nos presentaron el plan de salvación. Nosotros lo que hicimos fue aceptarlo, reconocerlo. Y hermanos, pues lo digo, ojalá no se nos olvide siempre qué es lo que tenemos que predicar, qué es lo que tenemos que hablar. Este juicio es algo duro, algo difícil. ¿Por qué creen, hermanos, que se asustó tanto Félix? Félix, cuando hablaba con Pablo, Félix va, Pablo está encarcelado, Félix lleva a su mujer judía a escuchar a Pablo. Pablo le habla de tres cosas también, tres cosas.
entre ellas el dominio propio, la justicia y el juicio de Dios. Y se asustó mucho. Ahorita les digo en qué cita bíblica es, si no me equivoco, Hechos 24:25. Hechos 24:25. Si alguien lo encuentra. Amén. Muchos hermanos, muchas personas se asustan. Yo les soy sincero, hermanos, yo traía la predicación, el juicio de Dios. Yo traía esa predicación, pero dentro de la predicación estaba una rama, porque ya les dije, el evangelio consta de tres cosas que nosotros estamos viendo, que es la condición del mundo, ¿sí? Sí, la condición del mundo, sería la justicia, ¿sí? Sería la justicia que se necesita para estar bien delante de Dios, que nosotros no la podemos alcanzar. Ese es número uno, la justicia de Dios. Segundo, vendría siendo la gracia, ¿sí? O la justicia de Cristo, que nosotros nos declara justos sin merecerlo. Y el juicio de Dios, son esas tres cosas más o menos. Y yo traía esa predicación, pero de esa predicación, como digo, está completa en tres partes, y me voy a lo que es la salvación, y me voy a este punto importante. Pero tiene que ver, hermanos, tiene que ver, todo esto tiene que ver. ¿Por qué? ¿Por qué se asustan algunas personas si les hablamos del juicio de Dios? Porque ellos dentro de sí mismos saben a dónde van. Dentro de ellos mismos saben que son pecadores, que van a ser castigados y que van a ir al infierno. No porque yo lo diga. Yo recuerdo que yo estaba chico, desde chico más o menos, y yo oía hablar de la muerte. Mi mamá, mi papá hablaban de que se murió tal persona, y entonces me entraba un miedo, un pánico, pero fuertísimo, un miedo de que me voy a morir, y yo estaba chico. ¿Qué pasa? Ahora yo entiendo, ese pánico y ese miedo que yo tenía era por eso, inconscientemente dentro de mí, yo sabía a dónde iba, ¿sí? Lógico que no iba con Dios, porque no lo conocía, porque nadie me había hablado de Él, porque nadie me había dado la oportunidad de decir, ¿quieres ser salvado? Mira, ven y cree en Cristo, ven, entrégale tu vida a Él, ven, haz esta oración. Yo inconscientemente sabía dentro de mí, por eso tenía tanto miedo y tanto pánico. ¿Por qué le tememos a la muerte, hermanos? Porque tenemos conciencia. Por eso. Es algo profundo, es algo difícil de entender y comprender, pero Dios puso eso en nosotros, hermanos. Pero nosotros sí podemos escapar de ese juicio, de esa condenación, a través de Jesús, hermanos. Es sencillo, es verdad, es una realidad. Hay dos cuestiones. Algunos van a sentir pánico y miedo fuerte, y todo aquel que sea cristiano pues va a sentir más que nada alegría, va a estar ansioso más que nada de que Cristo venga ya, de que Cristo venga, de estar con Él, de estar en el cielo ya, de estar en su presencia. Son dos cuestiones, pero es importante que yo lo diga, hermanos. Mi intención no fue de asustar o meter miedo, no. Mi intención es de hablar la verdad y la realidad. La verdad y la realidad es que es eso. El juicio va a pasar, va a venir. Todavía también hay otro problema por ahí, lo tengo que decir.
Muchos cristianos viven como los que no son cristianos y dicen, yo me voy a salvar. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Dice, ¿podrá la fe de tal persona salvarle? Lo digo para nosotros, para que no nos equivoquemos y no nos engañemos a nosotros mismos. El cristiano verdadero persevera. El cristiano verdadero no se deja vencer, no se deja. Tenemos muchos ejemplos de muchos hermanos que no se dejan. Pablo es un ejemplo, y muchos otros también vivos. Tenemos ejemplos vivos, gracias a Dios. Tenemos ejemplos vivos de que sí se puede, pero hay que perseverar, hay que luchar. Pero es segundo lugar. Primer lugar, recibir a Cristo. Segundo lugar, todo lo demás, la edificación, la vida, la perseverancia, todo lo demás. Y como ya digo, hermanos, pues vamos a hacer una oración, vamos a terminar y vamos a dar oportunidad. Si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, pueda ponerse a cuentas delante de Él, pueda reconocer su pecado, sus pecados, y decirle, Señor, reconozco mis pecados, te pido perdón, te pido que me ayudes para recibirte en mi corazón. Es sencillo, no es difícil, hermanos, pero es bonito, pero es un milagro cuando ocurre. Cuando alguien dice, sí, yo quiero, es un milagro, y lo hace de corazón, y pasa, y cambia su vida. Es un milagro. Esperemos en Dios que haya alguna persona que diga, yo quiero, yo sí quiero. Crea que es verdad lo que hemos hablado, crea que es verdad lo que dice la Biblia, crea en Cristo y verá que sí va a pasar. Si no cree, no puede pasar, es imposible. Vamos a hacer una oración, hermanos, nos vamos a poner de pie y vamos a darle gracias a Dios, y vamos a esperar también si hay alguna persona que le gustaría entregar su vida a Jesús, pues es momento. Muchas gracias, Señor, te queremos dar por la vida que nos has dado, por esa salvación tan grande, Señor, que nos has regalado, Señor, que es gratuita. Sabemos que a nosotros no nos cuesta nada ni nos costó, Señor, pero sabemos que a Cristo sí le costó, Señor, su sangre, su vida, Señor, ese sacrificio y, Señor, ese dolor también, esa tortura tan